Muy bien, estamos ya a punto de comenzar la segunda parte que tenemos en este caso de la sesión y que vamos a hablar un poquito acerca de lo que tiene que ver con la relación intrapersonal y la relación interpersonal. Y que, bueno, pues esto nos va a ayudar un poquito a complementar, digamos, el proceso que tenemos en turno y que, bueno, pues nos va a ayudar principalmente a determinar cada uno de estos aspectos. Ok, aquí ya están entrando algunos nuevamente, regresando. Está Jonathan, Diana, que ya están. Y bueno, poco a poco se van integrando los demás. Brenda, Adrián, Reina. Muy bien, y son dos que ya estamos ahorita en turno, ¿sale? Entonces, y bueno, pues esto nos va a ayudar a determinar esta parte de la segunda sesión que tenemos y que tiene que ver con la relación interpersonal y la interpersonal. Les voy a compartir la pantalla para que chequemos nuestra actividad sobre lo que tenemos en turno. Permítanme un segundo para que podamos entrar. Un segundo, perfecto, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, ya estamos acá. Y voy a compartir la pantalla para que, bueno, puedan observar el material que preparé para que ustedes lo puedan visualizar y que, bueno, nos va a ayudar principalmente a ir, digamos, conociendo parte de todo este proceso que, bueno, pues vamos a analizar el día de hoy con este material didáctico. Entonces vamos a dar acá clic para que se dé compartir la pantalla y acá la tenemos. ¿Sale? Entonces, son dos aspectos importantes, la relación intrapersonal y la relación interpersonal. Entonces, vamos a ir abarcando cada uno de estos puntos para que ustedes vayamos de manera literal, digamos, de manera bilateral. Si tienen alguna pregunta, por favor, vayan haciéndola en el chat y que, bueno, pues, bueno, debido a mi dispositivo, bueno, no se escucha bien, pero bueno, pues sería una forma más efectiva de poder, en este caso, realizar nuestra actividad del día de hoy. ¿Sale? Entonces, en primera instancia, pues vamos a ver relación intrapersonal, método de introspección, el adagio de Sócrates, el adagio de Platón, 5, relación interpersonal, 6, con quién interactuamos, 7, fundamentos, 8, beneficios y 9, lo que van a ser las conclusiones. ¿Sale? Entonces, en el primero, que tiene que ver con la relación intrapersonal, tiene que ver principalmente, digamos, se debe aprender uno a conocer uno mismo en esta cuestión. Y que, bueno, nos ayuda principalmente también a preguntarnos quiénes somos, quién soy yo, o quién es el otro que está dentro de mí. Sí, hasta en esta cuestión vamos tocando una parte de lo que tiene que ver con la filosofía, que tiene que ver con aspectos intrínsecos de nosotros mismos. Lo que indica que entonces nosotros tenemos que realizar un proceso de revisión al interior de nosotros mismos. Fíjense que esta es una de las cuestiones importantes porque, bueno, ustedes en esta profesión que tienen en arquitectura, bueno, pues deben aprender a relacionarse también con ustedes mismos, muy independientemente de que aprendan a realizarlo, perdón, con otras personas. Y esto es una cuestión que, bueno, pues nosotros debemos ir desarrollando poco a poco con el tiempo y permite que cada uno de nosotros, pues, aprenda parte de esa subjetividad que nosotros tenemos, ¿sí? Por eso estas tres cuestiones que tenemos en turno, debemos aprender a conocernos a nosotros mismos, ¿vale? Bueno,
Un segundo aspecto tiene que ver con el método de introspección, que es el segundo punto que vamos a ver. Y este método de introspección tiene que ver con una mirada hacia el interior de nosotros mismos. De alguna forma es digamos, un clavado hacia la subjetividad, sumergirse, que también es una analogía que podemos utilizar, y que realmente permite principalmente saber realmente qué tanto nos conocemos, o también saber quién es realmente en toda, digamos, esa historia de esa persona, en el proceso en que nosotros, bueno, pues determina, digamos, desde el nombre quiénes somos, lo que hemos logrado desde el proceso del desarrollo que vamos teniendo, eh, también quienes nos estamos convirtiendo en esta transición, en el proceso que están llevando en su formación dentro de la licenciatura. Y va permitiendo que cada uno de ustedes, bueno, pues también se tengan que relacionar muy independientemente con los demás, con esa persona que son ustedes. ¿Sí? Esto implica que cada uno de nosotros, bueno, pues tiene que llevar un proceso de desarrollo hacia esa parte interior, hacia ese lado, hacia la subjetividad. ¿Sí? Y que, bueno, pues nos ayuda a determinar cada uno de nosotros cómo es que nos vamos desarrollando a través de la vida, porque cada uno de los aspectos de nuestra vida, bueno, pues juega un papel fundamental. Más, por ejemplo, digamos, desde la etapa de la adolescencia, donde muchos jóvenes y chicas, bueno, pues empiezan a preocuparse por sí mismos, pero también deben de aprender este proceso porque es un acto reflexivo que nosotros tenemos para que seamos conscientes realmente cómo se va formando nuestra persona en esta etapa, porque dependiendo de cómo vamos a hacer en esta etapa, más adelante se va a definir realmente cómo vamos a hacer, si somos personas introvertidas, personas extrovertidas, personas que tenemos una capacidad de decisión firme que tiene que ver con autonomía, o en tu caso, en ocasiones no somos totalmente, hay gente que no es totalmente autónoma. Y bueno, pues podemos determinar varios aspectos que, bueno, pues tienen que ver con esta parte. Y que, bueno, pues esto genera principalmente parte de lo que nosotros tenemos en sí, en esa formación que nosotros vamos teniendo. Tenemos que citar el siguiente aspecto y que tiene que ver con el tercer punto, que es el adagio de Sócrates. Permítanme que la pantalla nos pueda determinar parte de este proceso. Y bueno, el adagio de Sócrates es muy sencillo. ¿Sí? El adagio de Sócrates consiste en conócete a ti mismo. ¿Sí? Ese adagio que va a jugar un papel fundamental y que es el tercer punto que nosotros tenemos. Al conocerte a ti mismo, bueno, pues te permite principalmente, bueno, pues regularmente puede ser un desafío para saber quiénes somos en realidad, y que, bueno, pues va permitiendo que nosotros estamos o tenemos conductas, sueños, ilusiones, alegrías, tristezas, etcétera. Entonces ese conocimiento va a permitir que cada uno de nosotros aprenda a saber realmente cómo es que tenemos cierto tipo de cualidades, cierto tipo de defectos, pero también cómo nos relacionamos con nosotros mismos o cómo nos perciben los demás. ¿Sí? Aquí hay un pequeño ejercicio que ustedes pueden hacer y que, bueno, pues tiene que ver con 5 preguntas muy sencillas y aplicando este adagio. La primera pregunta, bueno, el ejercicio consiste en que estas preguntas se lo hagan o lo compartan con 5 personas que conozcan, pueden ser amigos, conocidos, compañeros de trabajo, compañeros de escuela, o algunos familiares, primos o tíos, etcétera. La primera pregunta consiste en ¿cómo crees, cómo crees que soy? Si quieren anotar, si es que tienen en algún
perdón, si es que tienen alguna, una hoja o un cuaderno donde escribir, bueno, pueden ir anotando las preguntas. ¿Cómo crees que soy? Segunda, ¿qué cualidades observas en mí? La tercera, ¿qué defectos crees que tengo? La cuarta, ¿en qué te gustaría que cambiara? Y la quinta, eh, ¿me aceptas como soy? Y bueno, son 5 preguntas con las cuales ustedes lo que pueden hacer es, bueno, hacer después de terminar estas preguntas con las personas que conozcan, con las cuales compartan un diálogo con ellos, bueno, pues al final sacar una conclusión, ¿sí? Una conclusión que sabía acerca de mí, que no sabía y finalmente que aprendí. Para este pequeño ejercicio, bueno, les puede ayudar un poquito a conocerse realmente cómo son ustedes mismos, pero aquí lo importante es que eh, les permita obtener información de los demás cómo se están percibiendo. ¿Sí? Se van a encontrar a lo mejor con alguna sorpresa o a lo mejor confirman realmente, en este caso, comentarios acerca de cómo son ustedes realmente en ese aspecto. También igual, recuerden que los argumentos que les van dando son, digamos, información que la podemos digerir de manera muy sencilla. Y también depende de cómo va haciendo, porque es una digamos, información constructiva, bueno, pues va a ayudar principalmente a que ustedes se desarrollen. O dos, en su caso, si es un argumento destructivo, bueno, pues también igual hay que tomarlo como es. Digamos, incluso de la persona con la cual está haciendo ese comentario, si es fortuito o en su caso no. Y esta cuestión, bueno, pues tiene que ver mucho en sí cómo realizamos este proceso. Perdón. La otra cuestión es que otro ejercicio que pueden hacer es cuando, por ejemplo, se ven al espejo. Es otro ejercicio muy sencillo, donde al observarse ustedes frente al espejo, se ven yo y el otro que está enfrente de mí. Y bueno, pues aludiendo principalmente a ese acto de conciencia reflexivo de quiénes son, su nombre, la estatura que tienen, y también esa cuestión de ese conocimiento de sí mismo vincula hacia también el aspecto de la autoestima, ¿sí? Es decir, que tanto se valoran, que tanto en este caso se quieren. También es importante que en ese reconocimiento el autoconcepto que tienen de sí mismos, en este caso con, digamos, la estatura que tienen, el color de piel, la complexión, si son delgados, robustos, un poquito más llenitos. También con la estatura que cada quien tiene. Son aspectos que, bueno, se van vinculando con ese conocimiento de sí mismo y que ayuda este ejercicio principalmente a ese proceso del autoconcepto. ¿Sí? Si durante ahorita en esta parte van teniendo algunas preguntas, háganla por el chat acá de la plataforma Zoom para que conforme vamos avanzando, bueno, pues vayamos disipando algunas preguntas o dudas que vayan surgiendo. Por eso esta parte de este conocimiento que plantea este autor en cuanto a ese conocimiento de sí mismo, pues va permitiendo que cada uno de nosotros, bueno, pues se vaya, digamos, teniendo un poquito más de información acerca de este proceso. ¿Sí? Entonces es importante que estos ejercicios se los vayan haciendo y que, bueno, pues de vez en cuando, pues ustedes vayan realizándolo en cualquier momento, en alguna etapa de su vida, para saber si efectivamente siguen siendo las mismas personas que son hasta nuestros días.
Y esto, bueno, juega un papel fundamental porque la gente se va actualizando de manera constante. ¿Sí? Decía hace rato que, por ejemplo, hay unas personas que son más introvertidas, otras son más extrovertidas. O también, por ejemplo, algunas son más agresivas en la cuestión de la asertividad, es decir, primero centran sus necesidades en ustedes mismos y siempre serán ustedes, al último ustedes, etc. O algunas personas son muy pasivas, es decir, para que las demás personas no se enojen, siempre cedemos, siempre buscamos complacer a los demás. Lo más importante es ser asertivo, es decir, actuar de acuerdo al momento, la situación que en este caso se va generando al respecto. Entonces, ese conocimiento nos va a ayudar principalmente a ese proceso de aceptación de uno mismo tal y como es. ¿Sí? A eso tiene que ver esta parte de, digamos, la aceptación que tenemos de nosotros mismos. Permítame. Entonces, esa parte, bueno, pues juega ese papel fundamental. Ahora, tenemos otro adagio, que es el adagio de Platón. ¿Sí? Este adagio es muy sencillo. Dice, ¿cuál es la verdadera razón de nuestra existencia? Y en este caso, regularmente la gente la busca como si fuera un reto, una asignatura pendiente, y que regularmente siempre está enfrente de nosotros. ¿Sí? Esa búsqueda de lo que Platón plantea acerca de esa verdadera razón de nuestra existencia, sí, la tenemos acá, la felicidad. Y bueno, si en muchas ocasiones podemos definir la felicidad, perdón, podemos decir que la felicidad es un concepto muy complejo. Depende también la acepción que las personas le den por su propia experiencia y que para algunos la felicidad puede ser que tengan dinero, a lo mejor que tengan una familia, que tengan una estabilidad económica, que tengan posesiones, no sé, que tengan amigos. Mm, Puede ser, el proceso es muy complejo porque, bueno, pues cada quien le podría dar un matiz a esta parte de lo que tiene que ver con la felicidad. Y que en muchas ocasiones esa felicidad la podemos vivir, la podemos eh, compartir dentro de nosotros mismos, pero también compartir esa felicidad con los demás. ¿Sí? Hay veces cuántas ocasiones nos sentamos en casa, ya sea con nuestros padres, nuestros hermanos, y a lo mejor disfrutar el momento de esa comida, ese desayuno, esa cena, que nos permite a lo mejor dialogar, porque a veces en la semana o en nuestras actividades, perdón, en nuestras actividades regularmente vamos, venimos, vamos a la escuela, trabajamos y andamos activos. ¿Sí? Y ahorita en esta etapa que tenemos de contingencia es cuando tenemos la oportunidad de, digamos, conocer un poquito más a las personas que viven en casa con nosotros. Y que bueno, pues podemos disfrutar de esos momentos y a veces apreciarlos realmente y experimentar este concepto que se llama la felicidad. Cada uno de nosotros puede vivir la felicidad dependiendo de la intensidad que cada quien vaya teniendo o lo vaya sintiendo, porque la felicidad es una emoción, ¿sí? A diferencia, por ejemplo, de un sentimiento, ¿sí? La parte de la diferencia entre una emoción y un sentimiento varía. Y bueno, pues esto va determinando que una emoción dura muy poco tiempo, mientras que un sentimiento perdura por mucho tiempo.
Sí, ahí tendríamos que citar un poquito a algunos autores, Daniel Goleman, que habla sobre lo que es la inteligencia emocional y que, bueno, pues antepone que debemos aprender a alfabetizar nuestras emociones. Sí, a veces no somos tan conscientes de que esas emociones juegan una parte fundamental en nuestra vida social, en nuestra vida personal, en nuestra vida mental o psicológica. Y bueno, pues esto viene a aludir principalmente a parte de este proceso que tiene que ver con este concepto de felicidad. Otro autor que podemos citar es a Vizquerra. Vizquerra dice que debemos utilizar nuestras emociones dependiendo si son positivas o en este caso son negativas, va a depender de cómo las utilicemos. En las emociones positivas, en el proceso está, digamos, la felicidad como cabeza del tridente, está la alegría y también está el júbilo. Mientras que las emociones negativas, el tridente que lo encabeza es la tristeza, la depresión y la ira. Entonces, según Vizquerra, dice que nosotros debemos aprender a fomentar las emociones positivas y regular las emociones negativas. Si es decir, no vamos a poder dejar de sentir. Y de ahí entonces los sentimientos tienen un papel fundamental cuando son duraderos. Entonces, si es una emoción, en este caso la felicidad, tenemos que aprender a sentirla y que sea duradera en nuestra vida para que, bueno, pues de alguna forma, bueno, nos nutra, nos permita desarrollarnos como personas y que también beneficie a nuestro propio desarrollo y que beneficie cuando nosotros compartimos ese sentimiento hacia las demás personas. Entonces, este es el adagio de Sócrates. ¿Sale? Entonces, y bueno, pues eso, todo esto tiene que ver con esta parte, a esa mirada al interior que nosotros tenemos con nosotros mismos. Y esto genera principalmente, entonces, cómo es que establecemos esa relación de tú a tú con nosotros en el interior. Mientras más nosotros nos podamos conocer, bueno, pues va permitiendo que este proceso, bueno, pues implique que como personas en cada una de las etapas de nuestra vida, bueno, permanecen o finalmente se van convirtiendo en algunos rasgos de personalidad que nos van distinguiendo y nos hace únicos en el proceso. Y que no hay una persona igual a nosotros, sino que habrá gente que a lo mejor se pueda parecer en nuestras características, pero en la forma de actuar, en la forma de sentir, en la forma de tomar decisiones, etcétera, es muy independiente o muy diferente a nosotros. Vaya, hasta si tuviéramos un clon de nosotros, no sentiría igual, no tomaría las mismas decisiones, sería, aunque fuera idénticamente a nosotros físicamente, en la forma de actuar, en la forma de pensar, sentir, etcétera, sería esa gran diferencia que en este caso tendría con nosotros. Entonces, a eso se deriva esta parte de esa cuestión de esa relación intrapersonal, aquí como lo estoy señalando en la imagen. El quinto punto, para pasar ahora a la otra cuestión, hacia lo que es la relación interpersonal. Esa relación interpersonal, bueno, pues de alguna forma la establecemos con la comunicación con los demás, así como también conforme nosotros nos vamos desarrollando, bueno, pues también va implicando que cada uno de nosotros, bueno, pues podemos donar ciertos conocimientos hacia los demás en nuestras conversaciones, en la forma en que nos relacionamos, ya sea en este caso en el trabajo, la escuela, eh, en el contexto donde nosotros nos estamos desarrollando. También puede tener, en este caso, una dimensión neurofisiológica porque a partir de ahí las relaciones interpersonales juegan un papel fundamental porque acá en nuestro cerebro se va determinando que se generen cierto tipo de eh, conexiones neurológicas que permiten principalmente que nosotros nos desarrollemos a lo largo y ancho de nuestra existencia.
Esto implica que entonces el cerebro también va evolucionando, va creciendo y generamos una estimulación en ambos hemisferios cerebrales, lo que indica que como especie somos sociales por naturaleza. Y al ser sociales, bueno, pues esto generó que en alguna parte de la historia de nuestra evolución, pues, pues fuera el cerebro teniendo digamos, las características biológicas, anatómicas que hoy actualmente tenemos dentro de nuestra especie. La otra cuestión tiene que ver con la parte sí, de lo que es la psicolingüística. Y esto, bueno, pues tiene que ver desde la semántica, la estructura de las oraciones, el mensaje, digamos, cómo nosotros a veces entonamos esa forma de comunicarnos con el habla, ya sea de manera oral o en su caso escrita. Y que esto, bueno, pues nosotros cuando es psicolingüística vamos reconociendo los sonidos o los procesos de los fonemas a través de los sonidos que nosotros emitimos mediante el lenguaje. O en su caso, si es escrito, mediante los procesos del reconocimiento de los símbolos que nosotros establecemos mediante la escritura. ¿Sí? Un último aspecto, pues tiene que ver desde esta cuestión antropológica o desde la antropología. En las distintas civilizaciones, el aspecto de las relaciones interpersonales conoce más ha sido básico para el proceso de socialización, e incluso desde las áreas en las cuales las personas de alguna forma establecen esa comunicación con los demás y el papel representativo que va teniendo esa relación. ¿Sí? Digamos, en el caso de las grandes civilizaciones, las relaciones interpersonales se establecían mediante los diálogos, pero también mediante la estratificación social. ¿Sí? Esto implica que entonces esas relaciones interpersonales, bueno, pues no eran iguales, digamos, no eran de tú a tú, sino que tenían eh, un diferente proceso. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, nosotros nos comunicamos y, bueno, pues genera principalmente que socialicemos dentro de este proceso. ¿Sale? Si hasta acá tienen alguna pregunta, por ahí también les subí un texto en la plataforma Schoology y que habla principalmente de esta parte. Vamos a ir avanzando para que tengamos el turno. Aquí la cuestión es con quién interactuamos, porque es el siguiente punto, que es el 6. Interactuamos, en este caso, con nuestra familia, y que, bueno, pues la familia juega un papel fundamental dentro de este proceso. Acá también una cuestión importante también tiene que ver con los amigos, compañeros de escuela, también ya habíamos mencionado los compañeros de trabajo anteriormente, conocidos, amistades, la pareja o la esposa y también los hijos. Entonces, esta comunicación que nosotros establecemos de manera interpersonal debe ser dependiendo principalmente el tipo de comunicación que nosotros establecemos. Se acordarán, por ejemplo, cuando vimos, en este caso, los axiomas de comunicación simple. Es imposible no comunicarse. Y en las relaciones interpersonales la comunicación juega un papel fundamental, ¿sí? Ustedes como, vuelvo a reiterar, como futuros profesionales de la arquitectura, bueno, pues deben aprender aprender a relacionarse de manera interpersonal con las personas que van a ser sus compañeros de trabajo. Y no simplemente con ellos, sino quizás con la mayoría que acá ya especificamos dentro del rubro, estableciendo relaciones de comunicación complementarias, ¿sí? Que permitan un diálogo y que permitan una retroalimentación. Fíjense que es tan importante esta parte. Dentro de esa relación interpersonal nos permite retroalimentarnos acerca de cómo son las personas, cómo es que, digamos, conocemos cómo piensan, qué sienten, conocemos aspectos de su vida muy íntima, más principalmente aquí ya varía si son amigos, y esto es una parte importante porque, bueno, pues nos ayuda principalmente a determinar cómo es que nosotros nos desarrollamos.
con nuestros padres, porque, bueno, pues ellos son aquellas personas que, bueno, las conocimos desde el principio de la vida y cómo hemos establecido esa relación interpersonal. ¿Sí? Con cada uno de ellos debemos aprender este proceso. Entonces, ¿qué tan importante es esta parte? Bueno, pues genera principalmente un vínculo porque, bueno, pues vamos a ver el siguiente aspecto que tiene que ver con los fundamentos. En esos fundamentos, algo importante en las relaciones interpersonales. ¿Sabemos escuchar a los demás? ¿Aceptamos a los demás como son? ¿Entendemos o comprendemos a los demás? Y aquí la última, el ser humano es social por naturaleza. Hay ocasiones que regularmente muchos de nosotros, las personas, no escuchan. Y eso tiene que ver con un concepto que se llama empatía. La empatía es la capacidad que tienen las personas para ponerse en el lugar del otro. ¿Sí? Y esa capacidad de ponerse en el lugar del otro, bueno, pues ya varía principalmente en cada una de las personas. ¿Sí? Y lo más importante es que en esas relaciones interpersonales que nosotros establecemos con los demás, eh, podamos aceptarlos tales y como son. ¿Por qué? Porque son seres humanos tales y comunes y corrientes. No hay un ser humano que no sea imperfecto. Todos somos imperfectos dentro de ese proceso. Que tenemos cualidades, que tenemos defectos, virtudes, etcétera, pues eso ya depende de cada quien. Pero esa capacidad que nosotros tengamos para escuchar y aceptar a los demás depende de nosotros, depende de nuestra formación, depende qué fue lo que nos inculcaron, pero también depende mucho de nuestra personalidad. La diferencia entre entender y comprender también es algo básico, principalmente en las relaciones interpersonales, porque esto no lo aplicamos a todos. Yo puedo entender que a lo mejor alguien llegó tarde a clase porque, no sé, el camión se le pasó, porque se quedó dormido, etcétera. Pero no puedo comprender. La comprensión tiene que ver con esa posición de ese aspecto empático de ponerse en sus zapatos. Vaya, nosotros llegamos a conocer a la gente tal y como actúa dependiendo del tiempo que la vayamos conociendo. Y aún así, en ese proceso nunca dejamos de conocer a las personas. Y bueno, pues es uno de los aspectos que tiene esta parte de este proceso que nos ayuda a determinar cómo cada uno de nosotros podemos establecer principalmente la relación que quieramos estipular, que quieramos, digamos, conservar durante nuestra vida. Podemos tener conocidos en nuestra colonia, en el lugar donde vivimos, pero también a veces cuando establecemos relaciones interpersonales con los demás va a depender el tiempo de duración, la longitud de tiempo. Lo más importante, aún teniendo a conocidos, compañeros de trabajo, compañeros de escuela, lo más importante es aprender a saber cómo relacionarse de manera interpersonal, es decir, hacia afuera, ¿sí? Porque somos un ente biopsicosocial, es decir, biológico, social y mental. Eso tiene que ver con los fundamentos. El punto 8 tiene que ver con los beneficios. Y una cuestión importante es que al interactuar y socializar con los demás nos permite conocerlos dentro de ese proceso. También nos va a permitir compartir conocimientos. Hace rato había dicho que, por ejemplo, mentalmente, psicológicamente nos retroalimenta y que también una cuestión importante, impactamos con nuestra personalidad y nuestro ser a los demás. ¿Sí? Fíjate qué curioso. Cuando impactamos, damos en este caso una idea, una imagen de cómo nosotros nos desarrollamos en este proceso. Y esto implica, como parte de esa cuestión, desde el inicio que nosotros impactamos, vamos determinando esa relación interpersonal. Si a veces en muchas ocasiones muchas personas observan que somos honestos, que somos sinceros, que decimos la verdad,
que somos solidarios, no sé, póngale a lo mejor más palabras, etcétera, eh, pues la gente de alguna forma nos va conociendo en esa parte de esa personalidad que somos, si somos introvertidos o extrovertidos. Si somos extrovertidos, nos gusta relacionarnos con los demás. No nos cuesta tanto trabajo. Si somos introvertidos, bueno, pues en esa parte, cada uno de nosotros hace un contacto con nuestro ser individual, es decir, hacia nuestra subjetividad, hacia nuestro yo, a la parte inconsciente. Y estas son algunas cuestiones que, bueno, pues el ser ahí está, que también va implicando esa parte del desarrollo que nosotros tenemos a lo largo y ancho de nuestra vida. Fíjense la diferencia en esa relación interpersonal, donde ya les recomendé los ejercicios que pueden hacer, y la relación interpersonal, ¿sí? Y que, bueno, pues de alguna forma ambos se complementan. Ninguna es mejor ni otra es peor. Pero sí, de alguna forma, bueno, nuestra personalidad puede influir en la manera en que nosotros podamos establecer esas relaciones interpersonales. Y bueno, es parte del proceso que nosotros tenemos. Por último, vamos a ver lo que son las conclusiones, después de haber visto en este caso la relación interpersonal y la relación interpersonal en este caso. Dentro de las conclusiones que nosotros podemos tener o podemos establecer, la primera, cómo debemos mejorar nuestra relación intrapersonal y con nosotros mismos? Créanme que es muy sencillo. Es importante que de vez en cuando ustedes en un espacio, en su casa, en donde viven, tengan un espacio, un encuentro con ustedes mismos, y donde nadie los moleste en la hora del día donde estén más tranquilos. Si lo quieres hacer de manera cotidiana, o una vez a la semana, sería fantástico, ¿sí? Evaluarnos, hacer una auditoría mental, psicológica, cómo estamos, qué queremos, qué tanto nos valoramos, qué tanto nos escuchamos. Hay veces que podemos compartir la comida, hace rato decía yo, con los demás o a veces también con nosotros mismos de manera interior, ¿sí? Apapacharnos también de vez en cuando. ¿Por qué? Porque es necesario. Un segundo aspecto que debemos hacer para mejorar nuestras relaciones interpersonales y con los demás. Debo hacer un análisis también a esa subjetividad. En ocasiones, fuimos muy duros en alguna situación. Regularmente soy amistoso, soy sociable con todos de la misma manera o no. Y bueno, pues eso también determina parte de esa cuestión de cómo nosotros nos desarrollamos dentro de nuestra persona. ¿Sí? Mejorar nuestras relaciones interpersonales, bueno, pues también implica en ocasiones que a veces nos regamos, ¿sí? Y que, bueno, pues genera una parte importante en el impacto de nuestra psicología e impactamos con la psicología de los demás. Por último, porque ya nos queda poco tiempo, ¿cómo nos afectan las relaciones sociales que establecemos con los demás? Fíjense, ahora es al revés. ¿Cómo impactamos con nuestra personalidad y nuestro ser a los demás? Ahora, ¿cómo nos afectan esas relaciones con nosotros mismos? De manera positiva, de manera negativa. Fíjense que esto es un arte dentro de este proceso. Y bueno, esa es una de las cuestiones que, bueno, pues tenemos como parte de las conclusiones. Como verán, es interesante esta parte de esta temática, relación intrapersonal y relación interpersonal. Llévenlo a cabo, practíquenlo como personas, porque en un futuro, como digamos, cuando termine su licenciatura, va a ser importante cómo puedan llevar a cabo este tipo de relaciones. ¿Sale? Nos quedan unos segundos. Me despido por el momento por ustedes y nos vemos en la siguiente. Entonces, nos queda solamente unos instantes. Y es importante que esta cuestión de cultivar nuestras relaciones interpersonales, bueno, pues nos ayude